aspectos de la época, como el grabado detrás, el aspecto muy redondo, algo muy táctil que se puede agarrar con la mano. Con la cadena, un movimiento que es manual, en el que se usa con la mano. Y eso para honorificar un poco ese periodo de la relojería, donde se pasó del pocket watch al wristwatch. Entonces, esta es una de las novedades. No creemos que vamos a vender miles de esto, porque hoy en día la gente no compra relojes de bolsillo, pero es algo muy bonito, un objeto que se perdió en la historia, pero los que vimos ahí son magníficos, y hoy en día no se utiliza, y por qué no, quizás ahora como la gente utiliza mucho cadenas con las llaves y esto, por qué no un reloj también. Entonces, algo un poco romántico de ir hacia atrás y contar la historia desde el principio, diciendo esto es el principio del reloj de muñeca. Y igualmente, al mismo momento vamos a sacar exactamente lo que pasó en aquella época, o sea, el reloj de bolsillo que se metamorfosa en reloj de pulsera. Entonces vamos a lanzar el reloj de pulsera que llamamos WW1, Wristwatch 1, que es mucho, o sea, es una interpretación moderna de aquellos relojes también, donde la correa es súper fina, porque era así en aquella época, el reloj es bastante grande, porque era como un pocket watch que la gente se puso en la pulsera, y el aspecto moderno, por supuesto, que es de cristal zafiro y no de plexiglas o de vidrio como en aquella época, y en aquella época la correa pasaba por debajo del reloj, y nosotros tratamos de hacer eso, pero en realidad hoy en día eso hace un reloj demasiado grueso y no muy confortable para que sea óptimo. Decidimos utilizar las técnicas modernas, pero inspirados del pasado. Entonces este es el reloj que va a salir en septiembre, en octubre, y toda la comunicación del final de año va a estar más que nada inspirada en este reloj. Y así, o sea, lo que tratamos de hacer, cuando voy a pasar esto para que lo vean todos, es resumir la historia de la relojería de hombre, vamos a decir, y desde el principio, donde empezó con el reloj del bolsillo, hasta hoy en día con los relojes mucho más avanzados, que son los relojes cuadrados y muy técnicos. Otro aspecto interesante, bueno, ustedes les gusta la relojería, pero yo lo cuento mucho porque hay una historia de moda también aquí interesante que mucha gente no sabe, que este periodo de aviación de los años 1910 fue un periodo donde también cambió la utilización del reloj de pulsera. El reloj de pulsera hasta esa época era un accesorio exclusivamente femenino. Los relojes de pulsera existían desde los años 1700, Breguet fue uno de los primeros que lo hizo, luego en 1810 hubo el famoso reloj de la reina de Nápoles, pero eran relojes donde relojes de pulsera que eran súper elaborados, con muchos diamantes y rubíes, y para mí filosóficamente es interesante de ver que el reloj era un lujo, y era interpretado como un lujo. Era únicamente la élite de las cortes europeas que podían permitirse tener ese objeto, y que era femenino. Y el reloj se convierte como objeto masculino únicamente que gracias a la guerra y gracias a los pilotos, porque los hombres empezaron a utilizar, los pilotos empezaron a utilizar esos relojes que antes eran muy femeninos, pero nosotros somos todos iguales. Cuando un piloto supermacho se puede poner un reloj, entonces los hombres también pueden poner su reloj. Todo el mundo empezó a ponerse los relojes. Entonces, desde el punto de vista moda, es interesante porque no hay muchos objetos de accesorios que han cambiado de sexo en la historia. O sea, nosotros hemos pensado en las botas altas, las botas de cuero altas, antes era un objeto masculino, que hoy en día es más que nada un objeto femenino, pero hay pocos ejemplos de algo histórico que pasa, como la invención de un avión y la invención del piloto y la necesidad de utilizar el reloj para cambiar el accesorio entre un accesorio